Ahora sí que os presento a Jorge Reyes. Jorge Reyes es técnico dental protésico por la Escuela Juan Badal y máster en cerámica dental por la misma escuela. Es director general del Laboratorio Dental Reyes desde el 2003 y miembro del grupo Profor España y Biocom España. Además, ha publicado en diversas revistas y también ha ejercido de opinion leader de varias marcas del sector dental. ¿De acuerdo? Así que ahora sí que le paso la palabra a Jorge para que pueda empezar con la presentación y nos vemos luego en el turno de preguntas. Vale. Te paso. ¿Ahora me ven a mí, Elena? Exacto. Y la presentación aún no se ve, ¿no? Pregunto. Sí que se ve. Ya puedes empezar, exacto. Pues... ¿Se ve de fondo bien la pantalla? Sí, perfecto. Adelante. Vale. Pues lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por, sobre todo en estas fechas que estamos todos un poquito de prisa y de exceso de trabajo, por compartir un ratito tanto con Avinen como conmigo y espero entreteneros y daros algunos tips interesantes sobre el tema de las estructuras, ¿vale? Vale. En primer lugar, por los que seguro que habrá muchos que no me conocen, como ha dicho Elena, mi nombre es Jorge Reyes, como Coque, y bueno, sí que tengo un laboratorio dental desde el 2003, que se llama Dental Reyes, que estamos aquí en Madrid, y bueno, la verdad que llevo trabajando, como os digo, desde el 2003, hacemos todo tipo de trabajos en el laboratorio, pero en los últimos casi 8 o 9 años me he encasillado más en el tema del composite y un poco más en el tema de lo que son las estructuras dental, la anatomía, la morfología, ¿no? Y lo que vengo un poco a intentar enseñaros algo, sí que voy a intentar expresar mi día a día o mi forma de ver lo que son las grandes rehabilitaciones, sobre todo sobre implantes, y la importancia que tiene este tipo de estructuras y las mejoras que nos han ido aportando tanto a la industria como las casas, vamos a decir, de implantes y de tipo CAD/CAM, que nos hemos subido en muchos laboratorios ya al tema digital, lo que nos ayuda, nos aporta el poder trabajar, como os digo, con estos sistemas CAD/CAM, pero siempre sin perder unas referencias o unos parámetros muy importantes para diseñar este tipo de estructuras, ¿vale? Como os digo, tengo el laboratorio del 2003 aquí en Madrid y, bueno, no fueron comienzos fáciles, pero la verdad que estoy contento con lo que tengo al día de hoy. Tenemos también sala de formación en lo que también intento traer otros compañeros, tanto clínicas como de laboratorio, para, lo primero, seguir creciendo a nivel interno del laboratorio, como luego, pues, alrededor de compañeros, ¿no? En primer lugar, quisiera dar las gracias, evidentemente, a Avinen por brindarme esta oportunidad y por empezar a colaborar con ellos. Llegar a conseguir esta carga o esta vista estética, que es lo que al final vende o ve el paciente o el clínico, previamente hemos tenido que pasar, evidentemente, por una buena capas de opaque para opacificar bien nuestras estructuras, bien sea de un material metal o un material tipo PIC, pero previamente también tenemos que saber tratar ese tipo de estructuras para condicionarlo a que luego esa carga estética no nos dé problemas ni nos dé fracasos, pero evidentemente, como os digo, es muy importante tener una buena base, una buena estructura metálica o en PIC, dependiendo de lo que queramos trabajar. ¿Para qué? Para asegurar el éxito de la carga estética y que dure durante mucho tiempo, muchos años en boca. ¿Qué es lo que más se ve? Sí, pero para mí lo importante empieza en el interior, en estas estructuras metálicas. Bien sea, esto es como viene del centro de producción y luego si hay que darle un toque personal o unos matices un poco más anatómicos o cada protésico somos muy maniáticos de cómo nos gustan nuestras estructuras, darle ese toque, como yo le digo, con la segunda fresadora, que es nuestra fresadora manual, nuestra mano, nuestro toque, ¿vale? Hemos sufrido de todos estos percances o cómo teníamos que tratar
estas grandes rehabilitaciones, cuando las encerábamos manualmente y tendríamos que colarlas, con esos rechupados, cómo teníamos que hacer esas cámaras de aireamiento, los conectores o esa, vamos a decir, la forma de conectar o de pinchar esa estructura al cilindro para luego posteriormente ser colada, pero que incluso con todos esos mimos nos ocurrían en grandes rehabilitaciones o en grandes estructuras todos estos rechupes, que si se partían, que si había impurezas en el interior del metal, había veces que externamente no se veía, pero que internamente pues había estas cámaras de rechupado, esta porosidad en el metal, que luego a medio, corto, largo plazo nos daba problemas con fractura de las estructuras o roturas incluso de algunas conexiones. Yo, mis puntos o la importancia que le quiero dar a las estructuras, sobre todo realizadas por CAD/CAM, vamos a decir que podrían ser estos 5 o 6 parámetros que podemos ver en pantalla. ¿Por qué y para qué es una estructura dental? Tipos de estructuras que necesitamos de una estructura dental, requisitos, tratamientos y, evidentemente, para que haya un buen resultado tiene que haber una gran combinación entre estructura y carga estética. Y entonces, posiblemente así, tengamos el éxito del trabajo más que garantizado. ¿Por qué digo lo de las conexiones? Porque aquí vemos en la barra de arriba 3 conexiones realizadas posmecanizado, como se llama, sinterizado con bases mecanizadas. Y si vamos a ir viendo en la parte inferior, esto es un calcinable colado, calcinable total. La siguiente fotografía es otro calcinable en el que estoy haciendo el foco más al hexágono externo, al hexágono de conexión entre el calcinable o lo que va a ser nuestra estructura metálica unida a la cabeza de nuestro implante, porque esto sería un implante de hexágono externo convencional. Y aquí vemos un calcinable con base mecanizada en el que ya vemos más definido el hexágono que va a unir nuestra estructura a la cabeza del implante y, evidentemente, un post mecanizado. Entonces, en estas 4 imágenes inferiores, si podemos ver de izquierda a derecha, vemos que en los colados la rugosidad que hay en el interior, la impureza, incluso hay microporos, que eso, estas fotografías están hechas a microscopio, o sea, con un aumento bastante grande. Entonces, esto, cuando estamos repasando, estamos dándole entrada a nuestros trabajos, posiblemente no lo estamos viendo. Y eso es lo que nos va a perjudicar en el asiento de nuestra estructura a la cabeza del implante. Incluso, como podéis ver en la siguiente imagen, en la de más a la derecha, vemos que el hexágono no tiene que ver nada realmente a un hexágono. Están las aristas redondeadas, con muescas. Entonces, esto que él nos va a provocar en un unitario que evidentemente no va a estar aflojándose constantemente y va a tener micro rotamiento. Entonces, no es válido, para mí no es válido este tipo de estructura para luego cargar nuestra estética y, evidentemente, entregársela a nuestro clínico y al paciente. A partir de la tercera imagen, en el que ya vemos un colado con base mecanizada, pues ya vamos viendo, por decir, una geometría y una pequeña exactitud respecto a la conexión que vamos a tener de nuestra estructura a la cabeza del implante, pero evidentemente tan virgen como la que tenemos a la mano derecha es inviable. Entonces, aquí está donde nos queremos situar cada uno o queremos situar cada uno en nuestro trabajo, en nuestro laboratorio. ¿Por qué hablo de las conexiones? Porque para mí es súper importante, como os digo, esta conexión de nuestras pequeñas, grandes estructuras, incluso unitarias, que pueden ser las que nos pueden dar más quebraderos de cabeza, lo que conectamos a la cabeza de los implantes. Aquí vemos diferentes tipos de conexiones. Aquí una, por ejemplo, de BTI y una tipo MIS Ball-Leven. Vemos diferentes conexiones más, un hexágono interno. Y es dónde quiero situar mi trabajo y dónde quiero situar mi laboratorio. ¿Por qué digo esto? Que es un posmecanizado en el que la estructura está sinterizada, pero luego la conexión al implante es fresada. Entonces, prácticamente viene una conexión bastante virgen para ser conectada al implante. Que luego hay un deterioro dependiendo cómo manipulemos estas estructuras, bien sean cerámica, bien en composite o realmente cómo manipulemos nosotros en nuestras manos este tipo de estructuras. Pero ahora, este mismo tipo de estructura es la misma, el mismo archivo STL, mandando al mismo centro de producción
y un sinterizado total. O sea, podemos ver la gran diferencia que por ahorrarnos unos euros, la conexión que le estamos poniendo a nuestras restauraciones, bien sean unitarias o múltiples, y dónde estamos situando nuestro trabajo. Creo que la fotografía es abismal y habla solo sin tener que decir. Dependiendo las vistas que veamos, un postmecanizado, vemos que la geometría del hexágono está muy bien definida, evidentemente viene relacionada con una biblioteca de dicho implante, pero se ve que hay una geometría, que hay un hexágono, está bien fresado, y aquí tenemos un sinterizado. Y no he retocado para nada las fotografías. Es una fotografía, estas no están hechas a microscopio, está hecha con una cámara, con macro, con lentes de aproximación y no está manipulada para nada. Y os prometo que está tal como viene del centro de producción, sacado del blitz y hechas las fotografías. O sea que la pequeña impureza que vemos ahí en una de las caras rectas del hexágono, así viene del centro de producción. Y yo no quiero decir que esto sea culpa del centro de producción, sino que el sinterizado está bien para un determinado tipo de trabajo, pero a lo mejor mi opinión, no está destinado para la implantología y menos para conexiones unitarias de implantes unitarios. Esto es otro tipo de conexiones o de tipo de formas de hacer. En este caso son piezas unitarias, son los pre-mill de Avinen. Yo los trabajo muchísimo porque aquí ya no están fresando en el mismo momento la conexión que tú le das en el STL. Aquí ya hay unos pre-mill, hay unos bloques, como veis en pantalla, en el que ya te viene con la conexión virgen, evidentemente con la biblioteca correcta de la casa de cada implante, y podemos ver diferentes conexiones aquí, un replay, un hexágono interno, un ball level y un hexágono externo. Entonces, aquí lo que hacemos es diseñar nuestro muñón personalizado, nuestra corona unitaria, y lo que van haciendo es desbastar este pre-mill para poder producir el diseño que hemos hecho nosotros a través de nuestro software. Hay veces que estamos limitados porque si necesitamos hacer una corona o una corona muy voluminosa y no da el diámetro de estos pre-mill, pues entonces ya tenemos que pasar a un rolling de fresado total. O si tenemos una angulación muy grande en el que se sale del volumen que tienen estos pre-mill, pues evidentemente nos mandan un mensaje diciendo que se sale de las proporciones de dicho bloque y entonces ya optamos en hacerlo en otro sistema o pasarlo a hacerlo fresado total con rolling de estos más grandes. Y evidentemente tenemos, para mí, una de las conexiones más importantes y que más me gustan, pero no sé por qué a muchos clínicos no les va, lo que son las interfaces. ¿Por qué digo que a mí me gustan? Porque aunque soy muy pro al CAD/CAM, yo, por ejemplo, que estoy trabajando puro y duro el composite, el resto de producción que hemos visto, lo que es olvidándome ya del sinterizado, porque yo el sinterizado únicamente lo trabajo prácticamente para lo que son las cementadas, ¿vale? O lo podría utilizar para las interfaces, pero cuando voy directo a la cabeza del implante, no me bajo de un postmecanizado o de un fresado total. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, que trabajo el composite, no tengo ningún problema, como os digo, con trabajar con postmecanizado o fresado, porque mi trabajo o mis estructuras no entran en un horno de oxidación a la hora de cocer la cerámica y sufren, como digo, estas oxidaciones. Entonces, para poder garantizar estos ajustes, el trabajar estas estructuras con interfaces, lo primero, estamos consiguiendo darle una conexión virgen al clínico y unos ajustes pasivos 100% gracias a estas interfaces. Interfaces hay miles, hay para todas las conexiones. Ahora encima, gracias a las casas comerciales o vamos a decir a los fabricantes, en este caso Avinen, han desarrollado también interfaces más altas para cuando tenemos trabajos, sobre todo de circonio o de PIT, en el que tenemos mucha altura, tenemos interfaces con más altura de cementación y han sacado también o han desarrollado interfaces para poder angular y permitirnos corregir esas discrepancias que hay en las chimeneas de nuestros tornillos. Entonces, insisto, para mí es uno de los conexiones favoritas de Dental Reyes o de Jorge Reyes. El trabajar con interfaces, a mí me encanta. También digo que hay que tener un muy buen protocolo de cementación o de adhesión de estas interfaces al trabajo final
para evitar esos fracasos de desprendimiento de interfaces en boca, porque eso puede ser lo que más le moleste o le fastidie a un clínico y sobre todo al paciente, que una vez colocado el trabajo en boca, al cabo de los 2 meses, de los 3 meses, de los 6 o X, se decemente alguna interfase y ahora dile al paciente que le vas a mantener 2 o 3 días o una semana sin el trabajo que lleva puesto en boca porque tienes que recementar, si puedes recementar bien esas interfases, ¿vale? Y los principios de esta estructura, evidentemente un diseño morfológico dental, que es lo que estoy insistiendo, esa anatomía y esa oclusión, porque si hacemos una buena anatomía, una buena estructura, pero nos olvidamos de la oclusión, evidentemente también estamos condenando al fracaso en nuestro trabajo. Entonces, es importantísimo respetar la articulación. Volumen compensado, aquí vemos una imagen un poco reducida o en transparencia de lo que era el trabajo de carga estética y más o menos cómo compenso, no está hecha en el mismo momento la fotografía y cómo intento compensar la estructura. ¿Y cómo la consigo? Esos conectores para mí son importantes. Yo en este caso, los conectores, cuando tengo este tipo de estructuras en el que voy a jugar con estética blanca y estética gingival, lo que hago es bajar esos conectores lo más a la parte gingival posible. ¿Por qué? Porque si yo me dejo libre lo que está marcando los circulitos en verde, lo primero me va a permitir individualizar muchísimo más los dientes y me van a quedar mucho más naturales. Casi nunca te diría que me van a fracturar el composite o la cerámica a nivel de esas zonas y todavía tengo la posibilidad de, si quiero dejar un diastema o quiero hacer un diente redondo, triangular o cuadrado, todavía ese tipo de estructura me lo permite hacer, pero bueno, insisto, es mi forma de diseñar y me va bastante bien. No quiero decir que sea la correcta o que sea la única. Y luego lo que también hay que tener evidentemente en cuenta son los diseños de la zona gingival. No podemos, si vamos a tener un faldón de X de longitud, dejarlo todo volado, no, tiene que estar compensado igual que la parte de estética blanca. Y para mí muy importante, evidente, es el peso. En trabajos de esta envergadura, haciéndolos en cromo cobalto, ya tienen un peso bastante considerable. Ahora vamos a ir viendo más adelante tipos de estructura que nos pueden permitir aliviar muchísimo en peso este tipo de trabajo tan grande que a nosotros en mano o en el puesto de trabajo nos pesan, pero se nos olvida, pero el paciente cuando lleva una rehabilitación una o lleva 2 en boca, que posiblemente estamos hablando entre 140 gramos, se nota a darle una estructura con la mitad de peso, incluso a veces con 9 o 10 gramos. Hay mucha diferencia. Y evidentemente es muy importante, como decía al principio, el tratamiento que le damos a este tipo de estructuras para que no tengamos fracaso luego a la hora de nuestra carga estética. Yo, como trabajo con composite, pues cuando utilizo una estructura de metal, lo que hago es acondicionar esta estructura previamente chorreada con el MKZ Primer de la casa Breden y luego, evidentemente, aplicarle lo que son sus adhesivos para que una perfectamente luego el composite a la base o a la estructura metálica. Y cuando trabajo con PIC, que es el BHPP, lo que utilizo es el Visiolink de la casa Breden también para acondicionar la estructura y que luego haya una unión perfecta o química entre el composite y la estructura de BHPP. Entonces, me tengo que garantizar todos los pasos. Primero, una buena estructura. Segundo, una buena adhesión para la carga estética y luego, evidentemente, ya nuestra creatividad, nuestra experiencia y conocimiento sobre esa carga estética. Seguimos hablando de lo que son estructuras, que para mí son lo importante o es la fuerza que nos acompaña en el... Cuando nos llega este tipo de estructura del centro de producción, no nos llega porque el centro de producción yo le caiga mal o quiera, con perdón de la palabra, putearme porque quiere que me pase 1 hora y media o 2 horas repasando esta estructura, sino que esto ha sido fallo nuestro, fallo de mi compañero, fallo mío a la hora de diseñar y le hemos mandado esta estructura tan tosca, tan grande, no porque yo tenga una estructura tan grande y tan tosca, estoy asegurando más el trabajo, no, yo necesito una estructura acorde a la carga estética que yo voy a realizar, para eso he hecho unas pruebas previas, entonces las estructuras de abajo es la misma estructura que la de arriba, pero evidentemente, como digo, con la segunda fresadora que es
la fresadora manual y evidentemente los conocimientos o la experiencia de cada uno. Pero hoy en día, diseñando bien, podemos llegar a conseguir, no os digo a lo mejor el 100% del diseño de las estructuras de abajo, pero que no haya tanta diferencia entre unas imágenes y otras. Insisto, con la experiencia y con los software que tenemos hoy en día, podemos facilitarnos muchísimo el tener que luego estar repasando muchas horas y, evidentemente, lo perjudicial que es repasar el metal. Vemos otro tipo de estructuras en las que, como os digo, yo le doy muchísima importancia a la anatomía del metal o en este caso sí, porque es metal, esto es cromo cobalto, que me rayo un poco en los mamelones, en las zonas cervicales, en marcarme bien los cenit, pero yo ya me voy porque si yo tengo una buena estructura, prácticamente la carga estética no es que vaya sola, pero me facilita mucho la labor. Entonces, si yo tengo, como vamos a ver a continuación, otro tipo de estructuras, al final o me perjudico a la hora de cargar la estética o evidentemente el resultado final no va a ser el mismo. Vemos otro tipo de estructuras que también son postmecanizadas. Vemos una fotografía más ampliada de los detalles de cómo marco yo mis cuellos, mi anatomía de las caras vestibulares. Y unos parámetros que creo que son súper importantes que tenemos cuando todos o hacemos cerámica o hacemos unos provisionales o hacemos composite. Creo que son parámetros que todos hemos estudiado y que deberíamos de tener en la cabeza. ¿Qué son? Los parámetros de línea media, línea de sonrisa, inclinación dental, líneas ángulo, para mí importantísimas, el cénit de los dientes, ábside interincisal y el plano de sonrisa. Pues todo esto deberíamos de también tenerlo que plasmar en nuestras estructuras, porque insisto, si todo esto se lo facilitamos a nuestro compañero que va a hacer luego la carga estética o en este caso la carga de composite, yo tengo que tener esas líneas ángulos ya en mi estructura de metal. Yo tengo que tener ya orientados los cenit hacia donde quiero llevar esos cenit en la carga estética. Evidentemente, esos espacios interincisales me van a permitir hacer una buena independización y una buena individualización para que parezca mucho más natural el resultado final del trabajo. La línea media, importante, porque si el clínico ya nos ha marcado en pruebas previas esa línea media, es importantísimo que yo la siga respetando en mi estructura. Y el plano, para mí, importantísimo, que previamente deberíamos de haber retomado con un arco facial. Otro tipo de estructura en el que, si vemos a una imagen más difusa, vemos la estructura como está compensada acorde a la carga estética que vamos a hacer posteriormente. Aquí tenemos el VHBP acondicionado ya con el Visiolink y la estructura como sería terminada. Esto es una estructura, perdón, voy a echar para atrás, una estructura que veremos ahora un poquito más adelante, que son un titanio que se llama Aurora y que estoy encantado con este tipo de estructuras y lo mismo, tengo que compensarlo y tengo que trabajarlo igual para poder luego tener un resultado idóneo en la carga del composite en este caso. Vamos a ver unas imágenes muy rápidas de un pequeño, por llamarle estudio, que hice con un amigo mío que se llama Antonio Manchón, que le mando un saludo desde aquí si me está viendo, en el que a voleo hemos cogido unos diseños de infinidad de estructuras que nos pueden llegar a nuestras manos y simplemente valorarlas. Ni voy a decir que está bien y está mal, pero vemos cómo difiere bastante a lo que yo estoy hablando en estos momentos, en estos minutos. Entonces, cada uno diseña como cree conveniente, como le va bien o como tiene en su cabeza. Entonces, aquí podemos ver cómo la línea media está muy separada de los dos centrales, esa anatomía que estamos diciendo no está muy marcada, hay centrales, un central al otro no tiene que ver nada, no hay una correspondencia, no hay una proporción correcta. Incluso si vemos la morfología oclusal y palatinas, vamos a decir, vemos que el 6 superior parece, por decir, un dado, no tiene esa giroversión que tiene hacia distal el 6 superior y tampoco hay una buena concordancia entre los dos premolares, o sea, son diferentes formas de laboratorios que diseñan, pero que, oye, que les puede ir bien y yo les respeto.
Aquí, como yo os diría, yo, por ejemplo, aquí tendría que repasar muchísimo esas estructuras, metiendo muchísimo el disco en los espacios interdentales y bajar ese conector muchísimo a la parte gingival, porque aquí este trabajo no me permitiría una independización, como hemos visto en las estructuras posteriores, en la que me va a permitir una naturalidad en la carga estética. Entonces, creo que este tipo de estructuras se podrían mejorar. Si incluso volvemos a ver la morfología palatina y oclusal, pues deberíamos de mejorar. Vemos la parte basal. Este tipo de estructura, yo creo que con 1 hora y media podría enderezarla bastante más de lo que está ahora. Va cogiendo forma, pero, por ejemplo, no acorde a mis gustos, insisto, a mis gustos. Entonces, yo aquí a lo mejor marcaría más el límite entre la estética blanca y la estética gingival, podría bajar un poco más las conexiones y proporcionaría un poquito más lo que es la anatomía de cada diente. Los dos centrales se ven bastante diferentes, ¿no? Y aquí yo veo un problema cuando los vemos desde oclusal o incisal, que los bordes incisales son muy finos, muy delgados. Dependiendo de lo que vayamos a cargar encima de esta estructura, si fuese cerámica, nos va a perjudicar porque nos puede fisurar en esos bordes incisales la cerámica, ¿no? Vemos imágenes, como os digo, más ampliadas de esos bordes incisales, en el que yo creo que aquí hay metal más que de sobra para poder trabajar y llegar a conseguir una estructura más acorde a lo que vayamos a hacer en un futuro con la carga estética. Este tipo de estructura, lo mismo, aquí hay mucho metal en el que yo creo que con 1 hora y media o 2 horas de repasado se podría llegar a conseguir algo como lo que estamos viendo atrás, pero evidentemente para iniciar mi carga estética o de adhesión ahora mismo con este tipo de estructura, no podría conseguir una estética acorde a lo que yo quiero proporcionarle a mi clínico y a los pacientes, ¿no? Entonces, por eso digo, es mucho anatomía, anatomía. A mí me han enseñado mucho que lo primero o lo más importante que es la forma, lo segundo la forma y lo tercero la forma. Entonces, si yo ya parto en el interior con una estructura de estas características, no puedo llegar a alcanzar una carga estética ni individualizada, ni personalizada, ni una alta estética, porque ya me está perjudicando desde el interior este tipo de diseño. Esto es otro tipo de estructura, como le estamos llamando ahora timbels, para luego cementar o adherir o coronas individuales o en bloque de diferentes materiales, de circonio, de silicato, de BHPP, de HPC, de 20.000 materiales podemos, pero vuelvo a lo mismo, no veo sí que veo forma de muñones, pero veo mucha discrepancia entre ellos. Entonces, veo que los posteriores no, habría que ver también las articulaciones, los espacios, el antagonista, pero no veo una proporción. Si os dais cuenta, los premolares y molares no tienen esa forma de un molar, más está todo redondito, muy sin aristas, sin esas líneas ángulos, sin esas cúspides, sin esas vertientes, ni esas fosas, que descanse bien luego nuestra secundaria, porque eso nos va a favorecer la longevidad de nuestro trabajo en boca. Entonces, como os decía, para llegar al éxito de trabajo es para mí súper importante que haya una suma entre estructura y carga estética. Si eso hay una buena suma y una buena unión, yo os digo que el éxito está totalmente garantizado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, o valga la redundancia, un ejemplo de una estructura o una carga estética en la que podemos o hacer un mal diseño, en el que podemos hacer este mal diseño, pero luego, si disponemos de esta segunda fresadora manual, como os digo, que es la mano y la experiencia, pues evidentemente aquí me tiraría muchísimo tiempo para enderezar esto. Y hay zonas donde ya a lo mejor me falta metal, porque aquí veo que los dos laterales no son igual, me falta metal, y una de dos, o me lanzo a cargar la estética muy volada y que posiblemente me dé problemas en corto o medio plazo de desprendimiento o fractura, o ya tengo que estar andando con chapuzas de soldadura láser para aumentar el metal donde me hace falta. ¿Qué puedo hacer con este tipo de estructura también? Como veis aquí, no está compensada, los laterales están muy descompensados de lo que difiere la estética final.
Vemos otro tipo de estructura, como decía anteriormente, tipo Timbel, pero aquí ya sí tienen una forma de muñón, el hombro está totalmente definido, dónde voy a llegar con mi secundaria y dónde voy a empezar la estética gingival. Y evidentemente aquí no está compensada porque lo que voy a hacer ahora es con la secundaria, con la segunda estructura que voy a acoplar sobre esos timbers, es lo que tengo que compensar para luego conseguir esta carga estética. Nuevamente la carga estética y evidentemente lo que yo más trabajo es la anatomía totalmente reducida, que vaya lo más acorde y compensada a la estética final que tenemos que desarrollar luego con los diferentes materiales que tenemos en el laboratorio. Vemos diferentes vistas de esa estructura en la que os decía, aquí ya tiene una cierta morfología. Yo intento trabajarme las caras palatinas, las caras oclusales, incluso si tengo que trabajarme la estética gingival palatina también, porque aunque no se ve, el paciente lo agradece, el paciente lo paga. Dentro de ese coste o de ese presupuesto que le damos a las clínicas, estamos presupuestando una corona que se asemeje a un diente natural. Un diente natural tiene morfología tanto vestibular como palatina como oclusal. Entonces, eso hay que intentar plasmarlo en nuestros laboratorios, en nuestros trabajos. Vemos, también os digo que no hace falta rayarse, aquí también era por la fotografía, los periquematíes, la zona de los mamelones y tal, no hace falta a lo mejor, pero sí que definir yo, en mi caso, me gusta definir mucho entre la estética blanca y la estética gingival. Vemos como, insisto, sí que tiene una cierta morfología y la diferencia entre el mismo caso, tres planteamientos diferentes. Bien, si queremos hacer una carga de composite o de cerámica, yo me iría a la de la izquierda. Si quiero hacer una híbrida o timbales con circonio, disilicato, HPC, VHP-X, me iría a la de la derecha y evidentemente lo que descartaría sería la del centro. Nunca tendría un diseño de ese tipo de estructura para una carga estética como la que yo quiero conseguir. Luego, ¿quién va a decir que espero que haya muchos laboratorios y compañeros viéndome o incluso clínicos? Esta es la típica híbrida que tenemos en nuestros laboratorios, en el que cuántos fracasos o cuántas híbridas no nos vienen luego de vueltas al cabo del poco tiempo con este tipo de fracturas. A mí, evidentemente, cada vez me vienen menos porque estamos cambiando este tipo de tratamiento por otro que vamos a ver ahora. Pero yo he hecho mucha y seguimos haciendo alguna híbrida y hay sobre todo las superiores y nos dan este tipo de problema. Cuando empieza a perder la dimensión vertical y encima dependiendo del antagonista que tenga este tipo de tratamiento, está garantizado que de canino a canino, de primer premolar a primer premolar, empieza a haber este tipo de fracaso y de roturas. Y esto, evidentemente, mosquea o enfada tanto al paciente como al clínico, pero esto es así. Pierde dimensión vertical y el movimiento descontrolados o movimientos de lateralidad o algo provoca este tipo de problemática. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo este tipo nuevo de estructuras, como os decía, tipo timbers. Este tipo de estructura, en esta fotografía la he hecho en este caso con el sistema también Aurora, que ahora lo veremos un poquito más adelante, no voy a entrar ahora en detalle de él, pero lo que hacemos es, con la prueba de estética que nos ha dado el clínico el OK, pues yo lo que hago son unos muñones reducidos diente por diente para luego confeccionarle una de dos, o coronas individuales a cada muñón, o puedo hacer bloques si he diseñado bien estos timbers totalmente paralelos, puedo fresar una secundaria para ensamblarla o adherirla a estos muñones en bloque, puedo hacerlo también por sectantes, o sea, tengo muchas posibilidades y tengo posibilidades de hacerlo en múltiples tipos de materiales también. Entonces, no estoy condicionado a porque sea titanio terminarlo en composite, no, porque yo ahora sobre esta primaria puedo hacer, insisto, secundarias en circonio, en disilicato, en AMBA, en composite, en 20.000 tipos de materiales. ¿Qué consiste? Evidentemente, en este caso hice el grupo anterior, el superior, por darle mayor estética, lo hice individual en un HIPC de la casa Breden, que es un composite con partículas cerámicas, y los posteriores, para darle un poquito más de fuerza, los dejé en bloque. Y en el inferior, como tampoco tenía mucho espacio para independizar entre pieza y pieza, lo que hice fue en 3 bloques.
posteriores por un lado y anteriores por otro. Y luego está, si quiero terminar esto así, en plan monolítico como ocurre en circonio, o incluso puedo maquillar o puedo hacer un pequeño cutback para luego darle mayor estética a este tipo de trabajo. Este caso lo hice efectivamente con Tri6, que como os he dicho que es con el software que casi trabajo diariamente. Y aquí vemos el diseño de mi compañero Lorenzo, en el que está diseñando este tipo de estructuras. Perdón, aquí vemos la estructura. Aquí vemos con la prueba estética cómo él se va orientando para hacer estas primarias. Y esta es otra opción. El mismo trabajo lo podría hacer como os estoy enseñando con Timber o lo podría hacer anatómicamente reducido para hacer una carga estética estratificada, bien sea en cerámica o bien sea en composite. O sea, el software me permite hacer lo que yo quiera. Lo puedo hacer en Timber, lo puedo hacer a volumen total reducido para luego conseguir, en este caso, el resultado así con el HIPC y luego le echo una pequeña estratificación a la estética blanca, lo que es el HIPC adherido a la estructura y luego, evidentemente, la estética gingival es totalmente estratificada. Fijaos cómo se comporta este material, el HIPC, con un poquito de carga de composite, que tiene translucidez y tiene opalescencia. Y sí que quisiera hablar de este tipo de estructuras en el que yo estoy encantado, que ha desarrollado la casa Avinen, que se llama Aurora. Y es un tipo de estructura que os diría que es una opción para mí muy avanzada, tanto para la clínica como para el laboratorio. Y ellos lo dicen que es una opción muy avanzada entre las híbridas convencionales y la metal cerámica, pero yo creo que está muy encima o vamos a decir, muy por igual a una metal cerámica, y si hablamos de composite, para mí le estamos dando un plus por este tipo de retención o de microretención que tiene este tipo de estructura. Estas estructuras tenemos diferentes tipos de terminación, dependiendo lo que vayamos a cargar estéticamente encima de ellos, la Aurora Premium, la Aurora en composite, o si te vamos a hacer una típica híbrida convencional con acrílico. Quien quiera más información de este tipo de Aurora, a bien entiendo que estará encantado de informaros. Yo normalmente lo dedico mucho a la Aurora Premium, en la que no hago solo timber, sino que hago anatómicamente, como os digo, esta es la fotografía reducida. La confección de este tipo de estructura se hace a través de una impresión 3D en titanio, porque este tipo de estructura siempre se va a realizar en titanio, en la que la base de la estructura es, como digo, una impresión 3D, pero todas las conexiones a los implantes está hecha con el sistema HSM, que es el High Speed Smiling de Avinen, que es una conexión fresada para que haya una buena conexión entre esta estructura y la cabeza del implante. Esta superficie o esta rugosidad que nos aporta este tipo de estructura nos va a ayudar mucho más a unir la carga estética, sobre todo materiales blandos, a este tipo de estructura, bien sea acrílico o bien sea composite. Vemos, tienen también diferentes tipos de terminación, pueden ser los dientes, como los veis en pantalla, o también pueden estar trenzados con más microporosidad, pero a mí, por ejemplo, la terminación que más me gusta es la que estamos viendo en pantalla, y la terminación de la carga estética. Vemos imágenes de este tipo de estructuras Aurora más amplias, en la que vemos que esa microporosidad nos va a ayudar perfectamente a la unión con el composite y con el acrílico. Yo sí recomendaría en este tipo de estructura diseñar lo más fiel posible para que cuando nos venga del centro de producción con este micro poro, vamos a decir, o con esta rugosidad, no manipulemos mucho, porque aunque está hecho, como digo, con impresión 3D y repasemos, sigue teniendo micro retenciones, pero si veis esta superficie o esta preparación superficial que se ve muy microporosa, nos va a ayudar perfectamente a la unión del material de carga estética. Parece que a priori nos puede perjudicar a la hora de colocar el adhesivo o el opaque. Sinceramente, a lo mejor la primera capa de opaque me dificulta un pelo, pero a partir de la segunda capa de opaque es como una estructura normal y corriente. Y es un plus
que le estamos dando a nuestros trabajos y a esa unión entre carga estética y estructura. Esto es un caso, para no hacerlo tan pesado, en el que hicimos dos estructuras superior e inferior de Aurora. Son de las primeras que hicimos y vemos aquí como la parte que va a llevar la estética gingival tiene una rugosidad y un microtrenzado que se le diseñó en ese momento, y la parte donde va a ir la estética blanca, a mí me gusta que no tenga tanto trenzado y que no tenga tanta retención, ¿no? Aquí he repasado un poco la estructura para definir sobre todo la parte estética blanca con la estética gingival. Vemos el repasado. Vemos las estructuras puestas en boca y el trabajo final. Entonces, yo para poder conseguir este resultado final, tiene que venir acompañado de una buena estructura metálica interna. Si no, estoy condenado al fracaso. Como os decía, intento trabajarme dentro de lo que puedo, la morfología palatina, oclusal y tanto en estética blanca como en la estética gingival. Vemos diferentes vistas de este trabajo. Como os digo, la conexión siempre va a ser mecanizada en High Speed Mailing de la casa Binen. El trabajo puesto en boca y los adhesivos que suelo utilizar. En este caso, el Visualin no lo utilicé, el MKZ Primer, para adherir el opaque o el composite a nuestra estructura metálica. En este caso, como le dije, trabajo con el composite de Breden, de la marca Crealine, en la estructura de Avinen, y en este caso pudimos angular. La estructura también nos permite angular con tornillos de dinamita Bandel y ahora los que ha desarrollado nuevos Avinen también. Ventajas que nos ofrece este sistema de Aurora tanto para la clínica como para el laboratorio. Si queréis hacerle una fotografía para no extenderme mucho más, pero evidentemente este tipo de estructura de entrada, al ser titanio, va a pesar menos que una de cromo cobalto, y al ser una estructura impresa también va a pesar menos que una estructura de titanio fresada total. Entonces ya estamos ganando lo que yo decía anteriormente, que yo también veo una gran ventaja el que sea más liviana el total de nuestro tratamiento para el paciente, sin olvidar los parámetros de seguridad, vamos a decir, de conectores y de compensación, ¿vale? Y voy a hablar un poquito del otro tipo de estructuras que hago, que es en PIC. Entonces, ¿qué busco? Como os estoy diciendo, aparte de que sea liviano, que se comporte lo más parecido, sobre todo cuando estoy hablando de implantología, lo más parecido a la elasticidad que tiene el hueso. Y lo más parecido, evidentemente, es el PIC o es el BHPP. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos diferentes tipos de materiales de la casa PIC, o vamos a decir, perdón, de la familia PIC, que nos van a aportar muchísimos beneficios a nuestros implantes y a la poca transmisión de carga o de fuerza que va a recibir esos implantes y el hueso. Avinen, por ejemplo, trabaja con Jubora, pero luego tenemos Pecton, BioHPP, fibra de carbono o Biosolution. No voy a decir con cuál tenéis que trabajar si decidís trabajar con un tipo de PIC, vamos a decir. Pero yo llevo trabajando ya muchos años con el, como os digo, con el BioHPP y estoy obteniendo muy buenos resultados y estamos alargando la vida de estos implantes. Con este tipo de material podemos hacer cualquier estructura que podamos hacer también en el laboratorio con metal. Es un material termoplástico en el que lleva partículas cerámicas, es un polímero de alto rendimiento y, como os digo, amortigua muy bien las fuerzas oclusales. Es muy respetuoso con las encías y con los tejidos blandos y, insisto, absorbe muy bien las fuerzas. El módulo de elasticidad es muy similar al del hueso y es totalmente biocompatible, bioinerte y libre de alergias. Está totalmente probado, es un producto sanitario clase 2A. Tengo un tratamiento o es un trabajo en el que a este paciente le hicimos una rehabilitación en metal composite superior y una en BHPP composite inferior. Partimos así de la situación inicial. En este caso no le pudimos tomar un arco facial, pero le tomamos un One Bite que me hace, al no tener el arco facial, o en este caso no saber tomar el arco facial o no teníamos en ese momento el arco facial disponible en clínica, el One Bite me suple un poco a este arco facial y me da esta información que yo quiero de línea media y plano bipupilar para luego evitar problemas cuando estemos haciendo la estructura y sobre todo la carga estética.
la prueba en boca. Yo cuando mando nuevamente las pruebas en boca, me gusta colocar unos stops de resina para reconfirmar la articulación y tener todavía tiempo de recular un poquito si hay una pequeña discrepancia en lo que entretengo en el articulador y realmente lo que hay en boca. Una vez tengo ya el ok de las pruebas de las estructuras en boca, pues la terminación. Esto es totalmente recubierto o estratificado totalmente de composite, tanto la estética blanca como la estética gingival. El trabajo puesto en boca y para mí ahora unas fotografías muy importantes, como hemos estado viendo al principio de la presentación, ¿vale? Os puede gustar más o no la carga estética. Y aquí está una de las cosas que normalmente no hago en el laboratorio, salvo que me lo pida sí o sí el clínico. La rehabilitación superior está hecha, como os he dicho, en CAD/CAM, pero está hecha, lo que os digo que no me gusta hacer, en sinterizado total. Y evidentemente la rehabilitación inferior, como está hecha en BioHPP, siempre trabajo con interfaces, nunca voy directo a la cabeza del implante. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos fotografías más ampliadas de las interfaces del BioHPP, yo se lo voy a entregar así al clínico, con una conexión virgen, impoluta, intacta, en la que estoy garantizando, aparte de una pasividad, un ajuste perfecto entre esta conexión y la cabeza del implante. ¿Qué ocurre cuando tengo un sinterizado y lo comparo con la interfase? Que evidentemente no puede ser la misma conexión. Y encima lo que os he dicho antes al principio de la presentación. Yo tengo la suerte de trabajar en composite, que esta conexión no se va a oxidar más veces en un horno de cerámica, pero aún así estáis viendo que una macrofotografía vemos la impureza del interior, simplemente del sinterizado. No quiero decir que está mal sinterizado ni nada, al contrario, está muy bien sinterizado, pero por el proceso de la sinterización hay esas impurezas y esa mala terminación o microporo por el efecto, insisto, de la sinterización. ¿Y qué pasa? Yo esto no lo puedo entregar así a la clínica. ¿Qué hago? Pues lo intento mejorar un poco. ¿Qué hago? Lo pulo un poco, lo chorreo con perla de brillo y luego, ¿pero qué estoy haciendo? Perdiendo ajuste. Entonces, nunca puedo comparar un sinterizado ni un postmecanizado a una interfase. Entonces, vemos ampliadas aquí las dos fotografías y, como os decía un poco al principio de la presentación, dónde queremos situar nuestro trabajo, dónde queremos situar nuestro laboratorio. Y como os decía también, muy importante en este caso, que incluso está hecho las dos rehabilitaciones en composite. Fijaos, la de la imagen de la izquierda, un cromo cobalto en composite 27 gramos. La de la derecha, en PIC, en este caso fue de la estructura Biosolution, con 6 implantes, incluidas las interfases, 8 gramos. Entonces, eso el paciente lo agradece en boca. Vemos el trabajo terminado y muy poco más que contaros, solo una pequeña conclusión o una pequeña reflexión de todo lo que hemos estado viendo. Al principio os decía que lo importante para llegar a conseguir, o lo que prácticamente ve el paciente y vamos a decir muchos clínicos, aunque yo sé que muchos clínicos también le dan muchísima importancia a las estructuras, pero lo que se ve o lo que se muestra a la larga es la estética, bien sea en cerámica, en circonio, en composite, lo que fuera. Es lo que va a ver el paciente. Entonces, comparándolo con el huevo Kinder, pues como decíamos al principio, la estructura es parte del interior, pero yo os hacía una pequeña reflexión al principio. ¿Lo veis vosotros así, como que la estructura lo podríamos comparar como el huevo Kinder? En un principio dije que sí, ahora digo que no. ¿Por qué? Porque un huevo Kinder, evidentemente, es lo que decimos y lo que pone el envoltorio. Sorpresa. Puede ser que la sorpresa del interior no me guste o puede ser que sí que me guste. Entonces, yo no puedo dejar mi estructura al azar si me va a gustar o no me va a gustar. Yo sé que lo que tengo que tener en el envoltorio de mi carga estética, en esa estructura que está en el interior, que me guste. Entonces, yo sí que lo puedo comparar. Entonces, no voy a hacer esa comparativa ahora o voy a dejar de lado el huevo Kinder. Yo voy a hacer esa estructura, esa carga estética que estamos viendo, qué es lo que ve el paciente, qué es lo que demanda ese paciente, se puede comparar a lo mejor con el cuerpo humano, que es
probablemente lo que se ve es el físico, pero como muchos decimos, incluso de los amigos, lo importante está en el interior. Si este corazón o esta estructura del cuerpo humano no funciona, por muy buena estética que tengamos, no vamos a durar mucho. Entonces, esta es mi pequeña conclusión y ojalá os haya aportado algo, os haya, no sé, destapado algún tip que a lo mejor no conocíais y evidentemente cualquier duda que tengáis ahora estoy dispuesto o intentaré resolverla si está dentro de mis posibilidades. Aquí os dejo también, por si queréis contactar conmigo, las redes sociales, por si queréis hacer luego alguna pregunta, alguna consulta, el teléfono del laboratorio, los 2 teléfonos del laboratorio. Muchísimas gracias a Vinén, evidentemente nuevamente gracias Santiago, Elena por el apoyo que has tenido y si tenéis alguna pregunta ahora, encantado de resolverla. Perfecto, Jorge. Pues muchas gracias y felicidades por la presentación porque has presentado unos casos muy interesantes. Tenemos varias preguntas, ¿vale? Voy a empezar por las del inicio. ¿Vale? Al principio de la presentación, cuando hablabas sobre las interfaces, hay un usuario que nos ha preguntado si en una híbrida usarías también interfase. Yo, como os digo, opinión mía, el 80% del trabajo que hago en el laboratorio lo sigo haciendo directo a la cabeza del implante. Pero ¿por qué lo hago directo a la cabeza del implante? Porque el clínico, hay mucho clínico que todavía no sigue confiando en esas interfaces. Yo, si me dieran a elegir, haría todos los trabajos con interfaces. Por un lado, también vamos a decir que a la hora de mandar al centro de producción nos va a salir más económico. Evidentemente vamos a tener un gasto más de esa interfase, pero nos lo vamos a ahorrar en el proceso de fabricación de esas estructuras, pero le vamos a garantizar una conexión totalmente virgen. En una híbrida, me cabe la duda, es lo mismo que decía que en composite. Como no va a entrar en un horno donde va a tratarse con una temperatura que no va a hacer una oxidación, podría hacerlo directamente también a la cabeza del implante. Pero si vamos a un ajuste pasivo, las interfaces es lo que nos va a conseguir 100% un ajuste pasivo. Y más si lo colocan esas interfaces en clínica, que sea lo ideal en boca, pero si no, por lo menos en el laboratorio. Sí. Perfecto. Vale, pues siguiente pregunta que tenemos. Nos preguntan cómo harías más o menos el diseño de una estructura para una híbrida de acrílico. Hoy en día, yo las hacía normalmente como creo que como las hacía todo el mundo. Hacía mi prueba estética, sacaba un frente y le hacíamos un palito de retención a cada diente, siempre que nos lo permitía, evidentemente, la estética, porque hay veces que vamos muy limitados en el que tenemos que hacer carillas, pero hoy en día prácticamente las híbridas las estamos haciendo con, como he dicho, con las estructuras Timber. Entonces, hoy en día los software, encima juraría no, lo aseguro, que la nueva versión de Trisei del 2020 incluye el diseño en Timber muchísimo más fácil que lo había en la 2019, entonces yo lo hago normalmente en forma de Timber. Entonces, a cada diente le diseño un muñón lo más proporcionado a la pieza que corresponde. Que tengo una chimenea, pues ahí no lo colocaré, pero un muñón por pieza. Vale, perfecto. A ver, siguiente tenemos. Después de que tengas ya la prueba de dientes, ¿cuánto reduces para la estructura metálica cuando cargas con composite? Yo la reducción que le hago al composite la trato igual que si fuese cerámica, porque sinceramente hace tiempo cuando levantaba un poquito más la mano sobre las estructuras, he visto que he tenido algún percance, algún desprendimiento, alguna fisura. Entonces yo lo trato como si fuese una cerámica y sí que parto de que el composite respecto a la cerámica tiene mayor módulo de elasticidad y de flexibilidad y me permite a lo mejor dejar volado un poquito más. Pero yo con 1 milímetro y medio voy sobrado, no hago más. Y sobre todo en guías caninas, en guías anterior, posterior y en oclusión no dejo mucho volado. 1,5 como mucho dejaría.
Vale, estupendo. Pues mira, este mismo usuario también pregunta que por qué no usas interfaces para las estructuras metálicas. ¿Que por qué no uso? Sí. Porque no me las pide el clínico. Si me las pidiera el clínico lo haría, vamos, encantado. También digo, por echar un punto, al principio las interfaces eran carísimas. Hoy en día las interfaces creo que tienen un precio bastante asequible. Las hay para casi todas, diría, todas las conexiones, las hay antirrotatorias, rotatorias. El desarrollo que habéis hecho de más espacio de cementación para, sobre todo, trabajos en implantes que tienen mucha dimensión vertical, que igual sí, por tener esa pequeña milímetros de cementación de la interfase a la estructura, puede ser que se haya decementado alguna. Hoy en día, con el desarrollo que habéis hecho de las interfases largas, que las podemos incluso cortar a la altura que queramos, ha mejorado muchísimo. Pero yo soy muy pro a las interfaces. Perfecto. Vale, también nos preguntas que con qué cementas las bases de titanio. Pues eso es importante porque por eso yo creo que también, sin querer echar culpa a nadie ni nada, hay mucho clínico que no confía en las interfaces, por lo que os digo, cuando entregamos después de un proceso largo de pruebas y de todo un trabajo terminado al clínico y lo pone en boca, que luego a los 2 meses, a la semana, que a mí incluso me ha pasado también alguna vez, pero que se decemente alguna interfase, eso fastidia mucho, ¿no? Entonces es muy importante hacer un muy buen protocolo de cementación de la interfase y de la estructura donde lo vas a adherir. Entonces hay que tratar tanto si vas a adherir sobre metal, la estructura de metal como la interfase. Yo lo digo como lo hago. Vosotros, os incluyo a vosotros, dais unas interfaces muy bonitas, muy bien pulidas, muy bien brillantes, que en el que sí que vienen alguna retención hecha, pero decís que no hace falta chorrearlas para adherirla a la estructura. Si esa interfase la voy a utilizar sobre un circonio translúcido, sobre un disilicato de litio, posiblemente no la chorré, casi seguro. Pero si lo voy a utilizar sobre un VHBP o sobre una estructura de metal o un circonio opaco, yo la chorreo porque me estoy asegurando una micro rugosidad que me va a favorecer. Pero al mismo tiempo chorreo también la estructura de metal o la de VHBP si tengo que adherirla. Y cuando he chorreado tanto la interfase como la estructura, tengo que darle adhesivo tanto a la estructura de metal como si es VHBP. Si es estructura de metal, tengo que aplicarle, en mi caso yo le doy el MKZ Primer. Y si es VHBP, el Visiolink. Y el Visiolink hay que tratarlo como dice la casa, una vez aplicado con muy poca cantidad, meterlo 90 segundos a la lámpara de fotovoluminización. El MKZ Primer únicamente hay que darle una capita fina y dejarlo vaporizar durante 30 segundos. Y a la interfase también hay que darle MKZ Primer. Una vez que hemos acondicionado las dos estructuras, yo utilizo el DTK de Breden y me va fenomenal. Es un cemento dual. Lo acelero con la foto, con la lámpara foto, pero no hace falta. Endurece, ya te digo que dual, es componente A y B. Y alguna otra vez he utilizado el Release X también, que va muy bien. Pero DTK de Breden lo recomiendo. Y no porque colabore con Breden, porque va brutal. Tanto para clínica como para laboratorio. De acuerdo. Siguiente pregunta, también te preguntan qué opinas de los trabajos tipo híbridas con carillas de resina. A ver, yo no las suelo hacer. Hice al principio un par de trabajos y he tenido algún desprendimiento. Luego, cuando ya empecé más a colaborar con Breden, también me enseñaron, como todo, que si hay un buen protocolo de tratamiento de la carilla, como de la estructura, como de la adhesión de esa carilla a la estructura, he tenido menos fracasos. Entonces, ahora, si puedo, en vez de utilizar la carilla, prefiero utilizar un diente, aunque tenga que desgastarlo mucho, pero que tenga más poder o más superficie de unión con la estructura. Y lo que sí que hago, insisto, si tengo que unir la carilla o el diente a la estructura, no lo hago con acrílico, lo hago con Boline, que es un composite también dual, que entonces me favorece esa unión entre la carilla y la estructura, bien sea de metal o de VHPP, y además es un composite muy duro, entonces es bastante más duro que la resina. También tiene su elasticidad, su flexibilidad, pero me asegura esa unión.
Perfecto. Y vamos acabando ya. Ha entrado una última pregunta también, que pregunta ¿qué mufla recomiendas para Composite? A cualquiera. Yo ahí sí que no... Me encanta, por ejemplo, la de Anasden, sinceramente, me gusta muchísimo, pero tenéis en el mercado pues la de Transformers, tenéis la de Vita. Ahora, yo, por ejemplo, la que tengo en el laboratorio, si tengo que inyectar algo, que inyecto muy poco, me quedo con la de Anasden. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. En cuanto a preguntas, las hemos respondido todas. Tienes muchas felicitaciones también a través del chat, que ya te pasaré luego, o sea que todo un éxito. Gracias. Y muchas gracias por la presentación y Sí, también a todos era los lo asistentes. único agradecer, porque sí que nos han apoyado un poco en la divulgación esto al Colegio de Cantabria y de Aragón. Y bueno, pues felicitar a Toño por la labor que ha hecho. Y hombre, quisiera felicitar a un montón de gente y tal, pero por no olvidarme a ninguno, prefiero callarme. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Gracias a ti, Jorge, y gracias a todos los asistentes por asistir a este webinar. Nos vemos en el próximo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego.